Buenos días, bendiciones. Como siempre, deseando que estén disfrutando la bendición de Dios, que su palabra nos esté llevando a todos a vivir una vida abundante y tener un matrimonio saludable. En esta ocasión queremos hablarles de un tema muy importante en el matrimonio. Todos lo son, pero este es algo que puede llegar a provocar hasta rupturas. Y es que vamos a hablarle de la sujeción y el sacerdocio. Yo tocaré el tema de la sujeción. Para eso vamos a leer en Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como a nuestro Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Esta palabra es hermosa cuando se puede discernir en el espíritu. Sujetarse no es algo que sea fácil para la mujer, porque como cualquier ser humano condicionamos nuestra sujeción a los hechos de nuestro esposo. Y esa necesidad interna de no obedecerle no debiera ser así. Pero traemos en la inclinación al mal que hay en nosotros, traemos indudablemente esta actitud, como hubo en Eva. Le ofrecieron algo más interesante que lo que Dios había prometido, según ella, y decidió tomar acción. Entonces, si vemos aquí, y esto lo he aprendido, si vemos aquí, el Señor primero dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Todo esto es en aras, en vías de agradar a Dios. ¿Y qué gano yo con agradar a Dios al sujetarme a mi esposo? Su complacencia conmigo, su bendición, que las cosas me salgan bien, que sobre mis finanzas no haya un devorador, que mi salud no esté siendo afectada porque tengo en mi interior un enojo contra cualquier actitud de mi esposo que no me deja, y escuché esto, obedecerle a Dios. Pedirle a una mujer que le obedezca a su esposo es muy difícil, porque todos somos líderes y habrán hermosas excepciones. Yo quiero decirle que para mí sujetarme no fue fácil al principio, pero cuando entendí esto, que hoy queremos compartirle, empezó a ser una tarea relativamente fácil. Sujetarse cuando uno está de acuerdo es lo más fácil que puede haber. Como estar de acuerdo para un viaje, estar de acuerdo para una compra, que sea para nuestro beneficio, estar de acuerdo con cualquier cosa que no sea de beneficio. Pero estar de acuerdo, sujetarse, me enseñaba el Señor a mí hace muchos años. La verdadera sujeción y la verdadera obediencia es cuando tú no estás de acuerdo. Y vas a confiar en mí, que yo voy a dirigir esta situación. Entonces, el Señor nos pide a los dos que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Esta es la clave. Se hace por amor y temor al Señor. Se hace para agradar al Señor, no al hombre. El hombre, probablemente por su naturaleza, que son un poco distraídos porque están muy ocupados en ver el panorama y ver qué van a conquistar, tal vez ni cuenta se dé que usted se sujetó a una petición que le hizo. Me gustaría que no hicieras esto, me gustaría que hicieras aquello. Pero ya no es por el hombre. Eso es lo que lo hace relativamente fácil.
Y digo relativamente porque no es totalmente fácil, porque el alma sigue batallando en contra del espíritu. La sujeción es una acción espiritual dirigida a agradar al Señor, no al esposo, ni a nosotras mismas. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Este verso nos bota en aquello de que el hombre le exige a la mujer que se sujete, pero él es incapaz de tener un deseo, una buena costumbre de decirle a su esposa a dónde va, con quién anda, si se encontró con alguien. Dice que hay que someternos unos a otros. Claro, esto está tocando o tocará, llegará a tocar en algún momento a alguna persona, algún hombre que tenga en su interior el machismo muy establecido. O a alguna mujer que le enseñaron a ser sumisa. Pero eso no dice la palabra. Esto es para Dios. Con Dios podemos ser sumisas, con Dios podemos ser sujetas, con Dios podemos ser obedientes, porque Dios solo bien nos ha hecho. Esa es la clave. Si lo hago para Dios, aunque beneficie a mi esposo, no importa, me va a traer un rédito y es el beneplácito de Dios, su bendición sobre mi vida. Sé que no es fácil, pero le estoy dando la clave que Dios me dio a mí. Que las casadas, sigue diciendo, estén sujetas a sus propios maridos como a nuestro Señor. Volvemos. No se va a sujetar al hombre simplemente, se va a sujetar al Señor, el cual el hombre tiene su llamado a representar, pero eso le toca a mi esposo. Entonces, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como a nuestro Señor. Usted puede decidir no sujetarse a ese hombre con el cual probablemente tenga más de algún enojo y eso hace que usted diga, yo no le voy a hacer caso si él no me ha puesto atención en esto, si él no me ha puesto atención en aquello. Esas son las quejas de todas las mujeres. Pero si nos vamos directamente a la presencia del que nos llama hijas, que dice su palabra que va a ser nuestro marido, nuestro hacedor, a quien yo le llamo mi verdadero esposo, porque él me conoce desde antes de la fundación del mundo. Él me creó. Entonces su comprensión hacia mí como individuo es perfecta. Él me entiende y dice la palabra que antes de que yo hable, él ya conoce mi corazón. Y eso me da tranquilidad. Yo puedo sujetarme a una decisión de mi esposo que agregado es el pastor de la iglesia y hay cosas que yo desearía cambiar. Pero tengo muy claro, Dios lo estableció a él como cabeza y voy a respetar esa cabeza porque Dios la puso. ¿No se le hace más fácil? Espero que sí. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Resulta que algunas mujeres se siguen sujetando a su papá, porque de lejos es más fácil sujetarse al papá, pero ¿y qué del esposo? Por sobre todo, ¿qué del Señor? Porque esto es con el Señor. Cuando usted quita la imagen que tiene de alguna manchita de su esposo y pone al Señor, entonces la sujeción y la obediencia es una ofrenda de olor grato. Su esposo probablemente no se dé ni cuenta que usted le está haciendo caso. Por lo que ya le dije, ellos están todo el tiempo viendo el territorio para ver en dónde conquistan. Pero usted y yo tenemos el amparo del Todopoderoso para llevar a cabo la comisión que Él nos dio, porque solo una persona obediente va a tener bendición. Eso es todo. Al altivo el Señor lo ve de lejos. Entonces, cuando condicionamos nuestra sujeción o nuestra obediencia a nuestro esposo, realmente estamos equivocadas, porque la estamos condicionando al Señor. Yo le sugiero, con el Señor seamos sumisas y obedientes, y Él traerá a luz su bondad, su justicia. Porque dice, el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia. Entonces, hay condicionantes de parte de Dios para el hombre y la mujer.
¿Por qué me debo sujetar a mi esposo? ¿Para que no se enoje? ¿Porque él es la cabeza de la casa? No, porque el Señor me lo pide. Y cuando Dios nos pide algo que involucra la obediencia, acordémonos del pueblo de Israel. Constantemente su obediencia estaba siendo probada y salían reprobados. Si su esposo le dice, no salgas, no se contraríe, piense, Señor, lo voy a hacer por ti, no voy a salir. Si su esposo le dice, espérate, no lo haga por él, hágalo por el Señor, con el que espero no tenga nada, ningún enojo guardado, porque el Señor solo bien nos ha hecho. Pero si su esposo le pide, espérate, no te vayas todavía, no salgas hoy, ¿no será que Dios está hablando a través de ese hombre porque Él respeta el orden que estableció de ser el hombre la cabeza de la mujer? Lo que no significa que el hombre tiene que subyugar a la mujer. Lo que no significa que el hombre tiene poder o derecho o como que hubiera comprado una esclava. No, cuidado. Cuando usted no trata bien a su esposa, usted solito se cierra el cielo. Y el Señor obra a favor de la mujer que en obediencia y sujeción está agradando a Dios con su vida, con sus hechos. Pero si Dios estableció que el hombre sea la cabeza, si es para Dios, ¿qué nos cuesta aceptarlo? Y si al aceptarlo atraemos bendición sobre nuestra vida, ¿cuál es el problema? Realmente, si usted logra verlo y asimilarlo, dele vueltas, vuélvame a escuchar para que cuaje esto, que a mí no fue que de hoy para mañana o de hoy para dentro de 10 minutos yo ya lo había entendido, no, yo tenía las mujeres cuando somos niñas sufrimos mucha injusticia porque nos ponen a hacerlo todo, y si tenemos hermanos hombres, ellos a la par de papi viendo tele y usted a la par de su mami haciendo la comida. Eso es una escena común en las casas. Regresamos los dos de la calle, él se sienta a ver tele, en lo que me avisas cuando esté la cena, no hay una sola ayudadita, y la mujer crece con ese enojo guardado. Y como su esposo no es su papá, a él sí le puede contestar. El problema es que ese hombre, primero usted lo escogió como cabeza y aceptó que fuera su cabeza. Segundo, no es él, es la orden de Dios. ¿Y qué sucede cuando yo soy obediente a Dios? Él me puede bendecir. Ese es el punto, que la sujeción y la obediencia al esposo es una ofrenda delante del Señor, de quien yo espero la recompensa siempre. Si yo honro a Dios, Él me dijo, yo honro a los que me honran. Y yo me agarré de esa promesa. No siempre me es fácil, ya le dije, sobre que es mi esposo, es el pastor, sumándole que su trasfondo es militar. Entonces, son 42 años de estar escuchando monosílabos o palabras secas. Al principio, lloraba. Ahora entiendo. Él sigue siendo un soldado, solo está retirado, pero impregnó tanto la doctrina militar que ahí está. Pero como no lo hago por él y no lo hago para él, sino lo hago para el Señor, porque dice, como a nuestro Señor, entonces las cosas se vuelven diferentes. Y en mi caso, de verdad, no se me cae un pedazo al obedecer, porque lo estoy haciendo para el Señor. Eso hace que yo tenga abierto el cielo para mis peticiones. Eso hace que el Señor esté atento a oír mi clamor. Eso hace que el Señor no me vea de lejos, porque yo no me sujeto a Carlos, me sujeto al Señor y obedezco al Señor a través de su representante. No es que Carlos sea Dios, ni que Carlos sea Señor, no. Es al Señor que estableció un orden. ¿Por qué nos cuesta tanto respetar los órdenes que el Señor estableció?
Si Él dice que el hombre es cabeza, mire, hay razón. Quizá alguna mujer diga, pero ¿por qué no puedo ser yo la que mande? ¿Sabe por qué? Así, honestamente, somos muy emocionales. Todo lo hacemos con el corazón o con el hígado. Son acciones que no atraviesan el cerebro, del corazón o del hígado. O todo amor o todo hígado. Se necesita una segunda parte o una contraparte equilibrada, cuyo moverse no sea por emociones o sentimientos. O no me va a decir que a veces usted piensa que su esposo es un poquito simple, porque ellos no se mueven por el corazón, para eso estamos nosotras. Pero es por amor a Dios, así como el Mesías, como Jesús, es cabeza de la iglesia. Solo es para que nuestra vida sea ordenada. Y nuestro esposo no tenga que ir delante de Dios a decirle, Señor, no logro que mi esposa se sujete. Claro, él también va a aprender que él no tiene por qué exigirle a usted que se sujete. Quien se lo pide, quien lo estableció, es el Señor. Entonces dice que el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Cualquier circunstancia, aunque sea la más incómoda, si usted lo hace por obediencia y sujeción al Señor, yo le aseguro que Dios envía su bendición, respalda sus acciones que están amparadas a sus ordenanzas y va a tratar con su esposo. Varones, ya no le pidan a su mujer que se sujete. ¿Sabe por qué yo pude abrazar la obediencia? Porque tengo un esposo que no me impuso su autoridad, me la inspiró. ¿Cómo así? Lo vi obediente a Dios, lo vi cómo dejaba de hacer algo o hacía lo otro porque Dios se lo había pedido. Seguimos igual. Yo ya maduré un poco, pero él siempre va delante de mí. Él razona, yo acciono. Por eso no es bueno que seamos uno, que seamos dos. Por eso el Señor nos hizo uno, una sola carne. Si usted deja de exigirle a su esposa que se sujete y la presenta delante de Dios, Dios lo va a hacer. Si usted se empieza a sujetar y a obedecer por amor al Señor, su vida, la suya personal, se va a hacer mucho más llevadera, porque va a tener que renunciar a su autosuficiencia. Eso es bien fuerte, porque la mujer si se queda sola se vuelve dos. Y el Señor dice, no es bueno que esta mujer esté sola, le voy a poner cabeza. ¡Ja! Solo Dios puede hacerlo. Y que la mujer, de ser independiente y convertirse en autosuficiente, decida, por amor a Dios, sujetarse. Entonces será una mujer sabia que edifique su casa, y sus hijas no tendrán problemas el día de mañana que no sepan por qué y cómo sujetarse a la nueva vida matrimonial que el Señor le puso enfrente. Recordemos, la sujeción y la obediencia de la mujer no es al hombre, es una petición de nuestro Padre Celestial. Y de parte nuestra, es una de las mejores ofrendas. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Hasta la próxima. ¿Y qué dice el Señor con respecto a nosotros los hombres? Porque el Señor ya le ha dicho a la mujer que se sujete a su marido. Lo que dijo mi esposa es una gran verdad. Yo no tengo por qué recordarle a ella que se sujete a mí. Sencillamente porque nosotros como cristianos, no como pastores, porque antes de ser pastores ya habíamos recibido esta enseñanza de parte de Dios. Y yo, como ella mencionó, yo nunca he tenido que recordarle que se debe sujetar a mí, porque es una verdad que llegó a nuestras vidas, es una verdad, una realidad
que ella aprendió por sí misma en su relación con Cristo. Ahora, en reciprocidad y como una ordenanza del Señor, yo tengo también que cumplir un rol, un papel, y ese es mi sacerdocio. ¿Cómo cumplo ese papel? Primero, amando al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente, pero también amando a mi esposa. Porque la Biblia dice también en Efesios, así deben también los esposos, los varones, amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Aquí tengo que hablar algunas cosas con respecto a los hombres que maltratan a sus esposas, que las desprecian, que las anulan y que les exigen que se sujeten a ellas. Pero están rompiendo un principio divino. Estos hombres no se aman a sí mismos, o es que no conocen el verdadero amor de Dios que nos protege y que nos ha puesto límites para que nosotros no excedamos nuestras funciones supuestamente varoniles. Cuando usted, mi querido hermano, tiene que recordarle a su esposa que ella debe sujetarse a usted, permítame, usted está ocupando el lugar de Dios y usted no es Dios para su esposa. Lo que va a provocar es que ella, en un arranque de rebeldía muy natural en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, no lo haga, no se sujete, sencillamente porque usted se lo está ordenando. Usted no es Dios para ordenarle a su esposa que se sujete, que lo obedezca. Usted dedíquese a obedecer a Dios, porque Él honra a los que le honran. Entonces, si yo quiero que el Señor me honre con el respeto que mi esposa debe mostrarme, primero debo honrar yo a Dios obedeciendo su mandato. Y en materia de hogar, de matrimonio, ¿cómo obedezco su mandato? Sencillamente cuidando a mi esposa, porque al cuidarla a ella estoy cumpliendo un papel sacerdotal. Al ministrarla, al orar por ella, al callar la respuesta brusca, al tratarla como vaso más frágil. En ese momentito yo estoy cumpliendo mi papel que Dios diseñó para mí como hombre casado. Porque dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como el Señor lo hace con su iglesia. Yo cuido mi cuerpo porque quiero vivir muchos años. Lo cuido en mi alimentación, lo cuido en mis ejercicios, en mis horas de descanso, en mi relación con Dios, en mi lectura bíblica. Cuido mi cuerpo físico, evitando el colesterol, evitando muchas cosas. De la misma manera, el Señor me pide que yo cuide a mi esposa, que no se me enferme, que no se ponga nerviosa, que yo no cometa errores que le roben sus horas de sueño, por ejemplo. Que yo cuide a mi esposa en mi relación matrimonial con ella para que ella pueda desarrollarse plenamente con el Señor. Y entonces hay esa simbiosis de que cuando ella ama y sirve al Señor con libertad, automáticamente lo mismo va a hacer conmigo. Nosotros también, hermanos, como hombres, tenemos papeles que cumplir, exigencias y órdenes de Dios directamente para nosotros. Por eso termina este texto diciendo en el verso 33, sin embargo, también cada uno de ustedes, hablando a los varones, ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Entonces, cuando yo amo a mi esposa, cuando yo la cuido como mi propio cuerpo, ¿qué voy a ganar? Voy a ganar su respeto. Porque la mujer tiene una tendencia a respetar a todo aquel que la trata bien. La mujer por sí misma tiene ese don, esa virtud, digamos, de que cuando un hombre la trata bien, le toma respeto, le toma cariño, se sujeta. De ahí que muchas veces el diablo hace que un amigo de oficina, de trabajo, trate bien a su esposa y ella, lógicamente, sin darse cuenta posiblemente, pueda ir inclinando la balanza a favor de ese hombre. Lo que el diablo va a buscar es un adulterio, pero provocado ¿por quién? No por la mujer, no por el amigo del trabajo, por usted, mi querido esposo, porque usted no está tratando bien a su esposa. Y ella, per se, como mujer, necesita respeto, necesita cariño. Por eso la ordenanza del Señor es: mujeres respeten a sus esposos, hombres amen a sus mujeres.
porque la mujer vive del amor, no de un hombre, pero sí por extensión del amor de Dios. Entonces, si usted realmente quiere cumplir el papel que Dios diseñó para usted en el hogar, primero tiene que ser un sacerdote del hogar. Y si usted lee la Biblia y ve el oficio sacerdotal que Dios había diseñado para Aarón y sus hijos, era que amaran el servicio, que amaran el altar, que amaran los reglamentos que Dios les había dado para que no murieran si cometían un error en los sacrificios del templo. Es una figura de que el templo de su casa, por decirlo así, es su esposa. Ella es un altar para usted. Cuidando ese altar, usted se honra. Honrando ese altar, usted honra a Dios. Por eso es que muchos hombres pierden el respeto de sus esposas, porque ellos les imponen una carga que no deben imponerles. Porque cuando Dios pone cargas, dice Jesús, mi carga es ligera y fácil mi yugo. Entonces el mandamiento de Dios para las mujeres, de Dios para las mujeres, no es cargoso. Pero sí se vuelve carga cuando el hombre es quien exige que ella se sujete a él. En conclusión, el matrimonio se compone de dos partes. La mujer que respeta a su esposo, pero el hombre que se gana el respeto de su esposa, tratándola bien como vaso más frágil, usando palabras tiernas, palabras suaves, colaborando con ella en el trabajo de la casa, en la educación de los hijos. Usted no se casó para tener cocinera ni lavandera. Usted se casó para tener una mujer que lo ayude, que lo exhorte. Por ejemplo, si usted de repente no quiere ir a la iglesia, su esposa tiene el deber y la obligación de pedirle que vaya a la iglesia, de confrontarlo con respeto, con palabras ordenadas, para que usted como hombre no se deje ganar por la pereza, la indiferencia o incluso por la incredulidad y dejar de ir a la presencia del Señor. Como hombres, usted tiene la obligación de levantarse todos los días a encender el fuego del altar. Es más, corrijo, no a encenderlo, porque dice que ese fuego nunca se debe apagar, sino a mantenerlo encendido. Usted tiene que levantarse todas las mañanas sin hacer bulla, sin despertar a su esposa, sino que es un acto de privacidad entre usted y Dios como sacerdote y poner la leña en el altar, para que ese día el fuego de la presencia del Espíritu Santo esté en su hogar. Esa es una de sus funciones. Usted no espere que sea su esposa quien cumpla ese papel. Eso es algo que solamente es para usted como sacerdote. Ser sacerdote del hogar no es ser un hombre servido, no es ser capataz, no es ser un tirano. Ser sacerdote es ser humilde, sencillo, colaborador, que trabaja, que cumple sus funciones como hombre de la casa, como padre de los hijos y como sacerdote de su familia. En una casa donde no hay sacerdocio, prácticamente hay desorden, hay caos, porque sin el sacerdocio delegado en el hombre que Dios le ha dado, somos los responsables de rendir cuentas. Cuando no hay sacerdocio en un hogar, prácticamente el enemigo hace su base de operaciones en esa casa y todo se convierte en un caos. Esperamos que esta plática, tanto para la mujer como para el hombre, pueda despertar en ustedes una verdad realmente interna en su corazón, que cada quien ocupe el lugar y el puesto que Dios nos ha dado a nosotros. Ser hombres de hogar, mis queridos hermanos y amigos que escuchan esto, ser hombres de hogar no es ser tiranos, no es tener a la mujer bajo la planta de los pies, es tenerla a su lado, es honrarla, cuidarla y protegerla, así como usted cuida su cuerpo. De otra manera, tome un machete, córtese una mano, porque usted no ama su cuerpo. Ese es el parangón que usa la Biblia, porque dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como el Señor cuida a su esposa, la iglesia. Así que esperamos que esta meditación sea útil para ustedes, que el Señor les bendiga y siga dando luces y fuerza y valor para que ustedes, como yo, no porque sea pastor, sino porque soy hombre de Dios, cumplamos nuestro papel y nuestras funciones en bienestar del reino de Dios en nuestras casas.
Que el Señor les bendiga a todos.